En octubre de 2011, una llamada irrumpió en la central de emergencias de Toronto. La voz de un hombre sonaba agitada, al borde del llanto. Era Philip Grandin. Decía haber encontrado a su esposa, Carissa, sumergida en la bañera sin reaccionar. La situación era desesperante. So tell me exactly what's happened. I just came home and I was out running and my wife was taking a bath, and when I came home she's in the bath but she's under the water and she's not breathing. Carissa. Oh God. Del otro lado de la línea, la operadora le decía que se calmara mientras le daba instrucciones para ayudar a su esposa. Él parecía estar haciendo todo lo posible, pero con el tiempo se descubriría que esa llamada era solo la puerta de entrada a algo mucho más oscuro. Porque lo que parecía un accidente terminaría exponiendo secretos, contradicciones y un plan cuidadosamente calculado. Lo que pasó aquella noche cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Soy Diego y estás escuchando una historia real que no te dejará indiferente. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Deja tu me gusta si te gustan los casos reales como este y suscríbete para que podamos seguir trayendo más contenidos similares. Ahora sí, volvamos al caso de Carissa. Ana Carissa Darwin nació el 10 de noviembre de 1981 en Filipinas. En 1994, cuando aún era adolescente, Carissa, como le llamaban sus seres queridos y nos referiremos a ella en adelante, emigró con su familia a Toronto, Canadá. Una vez en su nuevo destino, la jovencita destacó por su dedicación y rendimiento académico. Tras finalizar la secundaria, ingresó a la universidad local, donde cursó biología humana y arqueología. En 2006, se graduó con honores y posteriormente consiguió empleo en una compañía de seguros. Más allá de su formación y trabajo, Carissa encontraba un profundo sentido en su fe. Participaba activamente como voluntaria en distintas iglesias bautistas de la ciudad, especialmente en una congregación de un barrio residencial muy concurrido, donde era ampliamente reconocida por su calidez y generosidad. Fue en ese entorno comunitario donde su camino se cruzó con el de Philip Grandin, un encuentro que marcaría un antes y un después en su vida. Desde pequeño, Philip había sentido un fuerte interés por la religión. Le apasionaba escuchar a las personas y ayudarlas con sus problemas. Al llegar a la adultez, además de graduarse como enfermero, decidió inscribirse en el seminario bautista de la ciudad. Posteriormente empezó a trabajar como pastor y más tarde fue trasladado a la iglesia donde conoció a Carissa. Ambos compartían valores, creencias y una profunda devoción por Dios. Y el flechazo entre ellos fue inmediato. El 11 de octubre de 2008, Carissa y Philip se casaron en una iglesia bautista del centro de la ciudad y ella adoptó su apellido. Luego se mudaron a una pequeña casa ubicada en una zona residencial tranquila de las afueras. Allí todo marchó de maravillas y entre sus vecinos eran vistos como una pareja ejemplar. Philip además fue ascendido a pastor principal de la iglesia, ganándose el respeto de todos. Unos años más tarde, en 2011, Carissa recibió una gran noticia. Estaba embarazada. Por ese entonces, Philip, que inexplicablemente había abandonado sus funciones como pastor, se ganaba la vida como enfermero en una residencia para adultos mayores, donde su tarea principal era administrar los medicamentos a los pacientes. A ojos de todos, conocidos y vecinos, el matrimonio se encontraba en el mejor momento de sus vidas. Sin embargo, muy pronto se revelaría que, puertas adentro, la realidad era muy distinta. El 17 de octubre de 2011, los servicios de emergencia recibieron una llamada alarmante. Al otro lado de la línea, un hombre hablaba con la voz temblorosa. Decía que, al regresar a su casa de trotar por el vecindario, había encontrado a su esposa dentro de la bañera sumergida bajo el agua y que no respiraba. Era Philip. So tell me exactly what's happened. I just came home and I was out running and my wife was taking a bath, and when I came home she's in the bath but she's under the water and she's not breathing. Cuando la operadora le preguntó si había quitado el tapón para vaciar la tina, él respondió que no. Ella le pidió que lo hiciera de inmediato. A continuación,
Se escucharon chapoteos mientras intentaba mover el agua. Okay, sir, did you remove the water from the bathtub? No, I haven't. Okay, take the moment to do that now, okay? Tras preguntarle la edad de Carissa y si ella estaba respirando, la operadora le pidió a Philip que intentara sacarla de la bañera. Philip parecía no solo desesperado, sino también muy confundido. Entonces la operadora le insistió en que sacara a su esposa para luego proceder a hacerle reanimación cardiopulmonar. Él agregó que sabía cómo hacerlo, y la operadora le contestó que de igual manera lo ayudaría. Do you want me to do that now? Yes, I want you to do that now. Get her out, put her on the floor, flat on her back, okay? I know how to do CPR. Okay, well, I'm going to guide you through that. Do that right now. Get her out, put her flat on her back. Let me know when it's done. All right. Mientras la operadora esperaba la señal de Philip, del otro lado de la línea, volvieron a oírse chapoteos, seguidos por gritos desesperados. Él llamaba a su esposa una y otra vez, suplicando entre sollozos y clamando a Dios. Carissa. Oh, God. De pronto, Philip volvió a hablar y con la voz quebrada le dijo a la operadora que su esposa estaba en el 5º mes de embarazo. Después nuevamente se escucharon ruidos del agua como si estuviera luchando por sacarla de la bañera. La situación era insoportable. A continuación, entre gritos, le comunicó a la operadora que no podía sacarla porque estaba demasiado pesada y resbaladiza. La operadora volvió a intervenir y le recomendó apoyarse en algún punto firme para tener mejor agarre. Incluso le sugirió atar una toalla a uno de los brazos de su mujer para ayudarse. I can't do it. She's too heavy. She's too slippery. You can't get her out of the bathtub? Hey, sir. Yeah. Okay, so if you can, try giving you something that will get you a better grip, okay? Can you try wrapping a towel around her arm? Might give you a little bit better grip to get her out. Okay. Sin embargo, segundos después, Philip volvió a insistir en que su esposa estaba demasiado resbaladiza. Y otra vez, se escucharon movimientos en el agua, seguidos de sus gritos desgarradores, llamándola por su nombre con la esperanza de que reaccionara. Mientras tanto, la operadora repetía una y otra vez las indicaciones para sacarla de la bañera. Del otro lado de la línea, los sonidos que emitía Philip dejaban en evidencia el enorme esfuerzo que estaba haciendo. Tras varios intentos, Philip le informó a la operadora que había logrado recostar a Carissa sobre un costado izquierdo tal como ella le había indicado. Entonces la operadora comenzó a darle instrucciones para iniciar la reanimación cardiopulmonar. Así, entre ambos fueron contando las compresiones en el pecho, siguiendo el ritmo mientras esperaban la llegada de los paramédicos. Poco después, cuando los paramédicos llegaron a la vivienda, no solo encontraron a la mujer recostada dentro de la bañera, sino aún bajo el agua. Y aunque fue trasladada de inmediato al hospital más cercano, una vez ahí, Carissa fue declarada sin vida. Tenía solo 29 años. Su bebé, entonces de 20 semanas, tampoco sobrevivió. La causa oficial del fallecimiento se atribuyó a una inmersión en el agua, por lo que en apariencia todo apuntaba a un trágico accidente doméstico. Sin embargo, un detalle nada menor llamó la atención a los detectives. Philip era enfermero certificado. Por ende, resultaba difícil de explicar que alguien con su formación no hubiera intentado asistir a su esposa tal como se escuchaba en la llamada al servicio de emergencias. Aquello encendió las primeras dudas. Luego resultó que la autopsia agregó un giro inesperado. En el organismo de Carissa se detectó lorazepam, un potente sedante. Ante ese hallazgo, Philip quedó detenido. Pero debido a la falta de pruebas concluyentes en su contra, tras 2 horas de interrogatorio terminó siendo liberado. Desde entonces, la policía comenzó a vigilarlo de cerca. Mientras tanto, los investigadores dieron con un antecedente igual de inquietante. El 14 de octubre, apenas 3 días antes de los hechos, Carissa había sido trasladada de urgencia al hospital. Estaba débil, somnolienta y sin fuerzas para mantenerse en pie. Su esposo había realizado la llamada al servicio de emergencias. Los médicos ordenaron estudios toxicológicos y el resultado fue claro. En su organismo había lorazepam. Dado que no debía consumirse durante el embarazo, la abordaron al respecto. Carissa negó rotundamente haber tomado pastillas.
Según explicó, lo único que había ingerido ese día fue un batido que su marido le preparó. Minutos después de beberlo, comenzó a sentirse muy mal. Mareos, sudoración intensa, fatiga extrema y náuseas. Después de pasar la noche en observación, sus síntomas desaparecieron. Así que recibió el alta, aunque le recetaron medicamentos, incluido un antibiótico para un problema hepático previo. Pero si en ese momento la historia no había encajado del todo para los médicos, ahora mucho menos para los detectives. Al profundizar en la vida privada del matrimonio, los investigadores descubrieron que la relación estaba lejos de armonía y estabilidad que proyectaban ante los demás. Todo había comenzado meses atrás de los hechos, cuando Philip contactó a Stephen, un pastor conocido por ellos, para pedirle sesiones de consejería matrimonial. Stephen aceptó sin dudar, convencido de que podía ayudarlos. En la primera sesión salió a la luz una verdad devastadora. Philip admitió que mantenía una relación extramatrimonial con Elaine Florentino, una feligresa de la misma congregación. Carissa la conocía. Habían hablado en varias ocasiones e incluso la consideraba una amiga. La traición fue doble. Philip no solo había roto sus votos matrimoniales, sino también su compromiso espiritual, ya que Elaine era alguien a quien él debía guiar como pastor. Pero aquella no fue la única revelación. Philip también confesó que consumía contenido para adultos, algo que contradecía los valores que ambos defendían. A pesar del dolor, Carissa le expresó su deseo de perdonarlo. Quería que su bebé creciera en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Stephen, por su parte, puso una condición para continuar con la terapia. Philip debía terminar la relación con Elaine y dejar el consumo de ese tipo de contenido. Él aceptó sin dudarlo. Estaba dispuesto a hacer lo necesario para salvar el matrimonio. Las sesiones continuaron todos los jueves por la noche. Sin embargo, con el tiempo, Stephen advirtió que el problema iba más allá de una infidelidad. Philip tenía una adicción. Por eso le propuso una medida drástica: renunciar a su cargo pastoral e incluso cambiar de iglesia para evitar cualquier contacto con Elaine. Aunque la idea no le agradó, terminó aceptando. De tal modo, aquel fue el verdadero motivo de su cambio abrupto de vida. Este detalle resultó crucial para los detectives. En la residencia para adultos mayores donde fue contratado, sus funciones incluían la administración de medicamentos a los pacientes. Entretanto, aunque en terapia parecía comprometido con recuperar el matrimonio, su comportamiento en casa demostraba lo contrario. Tanto así que Carissa tuvo que instalar un filtro en la computadora para impedir que él siguiera accediendo a ese tipo de contenido. Y no fue el único problema. Pocas semanas después, Philip retomó el contacto con Elaine. Carissa lo notó de inmediato y lo enfrentó en una de las sesiones con Stephen. Una vez más, él prometió cambiar. Y una vez más, ella decidió creerle. Hasta que, muy poco después, ocurrió el extraño episodio que la llevó a urgencias. Las entrevistas con Stephen expusieron más detalles inquietantes. Según relató, al día siguiente de la tragedia, Philip lo citó en una cafetería para hablar sobre los arreglos del funeral. Durante la conversación, Stephen le sugirió comprar una parcela doble en el cementerio, una práctica común entre parejas que planean ser enterradas juntas. Sin embargo, la reacción de Philip lo dejó desconectado. Tras unos segundos de silencio, respondió que no quería hacerlo porque quizá en el futuro podría volver a casarse. Para Stephen aquello no solo fue inesperado, sino profundamente inapropiado dadas las circunstancias. Además, en los días siguientes, la preocupación de Stephen por el comportamiento de Philip fue en aumento. A mitad de esa misma semana volvió a llamarlo para saber cómo se estaba sintiendo y de paso preguntarle por Elaine. Quería saber si le había contado sobre lo ocurrido con Carissa. Entonces, Philip insistió en que bajo ningún motivo debía enterarse, ya que la noticia podría afectarla emocionalmente. Stephen no pudo contener el enojo. Parecía más preocupado por proteger a su amante que por afrontar la muerte de su esposa. Peor aún, Stephen ya sabía que Elaine estaba al tanto de la tragedia. Aún así, Philip continuó negándolo. Las inconsistencias eran cada vez más evidentes.
Antes de terminar la llamada, Stephen fue directo y le preguntó si todavía estaba enamorado de Elaine. Philip no dudó en admitirlo. Sus sentimientos por ella no habían cambiado. Durante las semanas siguientes, mientras la familia de Carissa canalizaba el duelo haciendo donaciones en su memoria, Philip parecía moverse en una realidad paralela, o al menos era lo que indicaba su calma desconcertante sin mostrar señales de angustia o dolor. Más que atravesar un proceso de pérdida, parecía enfocado en otra prioridad: retomar su relación con Elaine. Para colmo, además del duelo por su hija, Ramón debió enfrentar algunos problemas de salud derivados del estrés que le produjo la tragedia. El 27 de octubre, cuando se llevó a cabo el funeral de Carissa en la iglesia bautista, Philip fue recibido con recelo. Para entonces, muchas personas de su entorno, quien inicialmente se habían conmovido por su pérdida, ya empezaban a sospechar de su falta de emoción. Con el paso de los días, además, la actitud aparentemente pasiva de la policía empezó a despertar malestar entre los vecinos. Algo no cerraba. ¿Por qué nadie investigaba? ¿Por qué él seguía comportándose como si nada hubiera pasado? Hasta que, finalmente, las pruebas empezaron a aparecer. Todo ocurrió cuando los detectives accedieron al historial de la computadora de Philip. Allí encontraron algo que por fin empezó a darle sentido, o mejor dicho, un sentido aterrador a las sospechas acumuladas. El 10 de octubre, apenas una semana antes del fallecimiento de Karina, Philip inició sesión en su cuenta y realizó varias búsquedas que helaron la sangre de los investigadores. Primero, consultó si 100 gramos de lorazepam podían ser letales. Un minuto después, reformuló la pregunta. Quería saber si alguien podría perder la vida con esa misma cantidad del medicamento. Pero lo más revelador estaba por venir. El historial también mostraba que el 17 de octubre a las 10 de la noche, es decir, 40 minutos antes de que Carissa fuera encontrada en la bañera, Philip había desactivado el filtro que bloqueaba el acceso a sitios para adultos en la computadora. Esa acción desmontó su coartada por completo. No había salido a correr, como afirmó. Estaba en la casa mientras su esposa tomaba el baño por última vez. La sombra de la sospecha dejó de ser una posibilidad. Se transformó en un patrón. Además, al revisar los registros telefónicos, los detectives descubrieron que entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde de ese mismo día, Philip había intercambiado 275 mensajes de texto con Elaine. A la luz de esa evidencia, los investigadores reconstruyeron que Philip había suministrado el medicamento a Carissa y cuando ella quedó indefensa, la dejó dentro de la bañera sin prestarle ayuda. Las sospechas se fortalecieron aún más cuando los agentes consideraron el acceso privilegiado de Philip a los fármacos, lo que explicaba no solo cómo obtuvo el sedante, sino también el extraño episodio previo en el hospital. Todo indicaba que allí había llevado a cabo una especie de prueba para observar cómo reaccionaba Carissa a una dosis menor. Finalmente, el 17 de octubre habría aplicado la dosis definitiva con el único objetivo de deshacerse de ella. El presunto móvil era evidente. Quería terminar el matrimonio para empezar una vida con su amante y al mismo tiempo satisfacer su adicción a las películas para adultos. En mayo de 2012, Philip fue formalmente acusado de asesinato en primer grado. Durante la audiencia inicial se declaró inocente, insistiendo en que la muerte de su esposa había sido un trágico accidente. Aún así, el proceso judicial fue lento y complejo. Recién 2 años después, en 2014, comenzó el juicio. Entre los primeros en declarar estuvieron el médico de cabecera de Carissa, quien la atendía desde 2002, y su obstetra. Ambos fueron claros al afirmar que nunca le habían recetado lorazepam. Pero el momento que realmente sacudió la sala ocurrió cuando Elaine subió al estrado. En su testimonio, ella narró que media hora antes de que hallaran el cuerpo de Carissa, Philip la llamó por teléfono. Esa noche, luego de ir a la comisaría, fue a su casa y mantuvieron relaciones íntimas. Sin embargo, Elaine aseguró que, pese a las bromas de Philip sobre empezar una nueva vida juntos, él nunca le habló de un plan para deshacerse de su esposa. Para la fiscalía, ese testimonio encajaba a la perfección con lo que venían sosteniendo desde el principio.
no solo mostraba la frialdad de Philip, sino que reforzaba un patrón de mentiras y contradicciones que señalaba claramente hacia él. La defensa, en cambio, presentó una versión completamente distinta. Afirmaron que tras enterarse de la infidelidad de Philip, Carissa había caído en una profunda depresión y que, como consecuencia, habría intentado quitarse la vida automedicándose. Y aunque no aportaron pruebas contundentes que respaldaran esa hipótesis, insistieron en que era la explicación más lógica. La fiscalía reconoció un punto incómodo. No existía una prueba directa que demostrara que Philip le había administrado el medicamento. Aún así, insistieron en que el conjunto de indicios no podía atribuirse a simples coincidencias. Para reforzar su postura, presentaron el testimonio de especialistas en toxicología, quienes explicaron cómo el lorazepam provoca somnolencia extrema y limita la capacidad de reacción. Gracias a esa evidencia técnica, la fiscalía logró establecer algo clave. Philip permitió que su esposa se bañara sola, aun sabiendo que estaba bajo los efectos de un sedante potente. En enero de 2015, el jurado llegó a un veredicto. Philip fue declarado culpable, aunque no del cargo inicial, sino de homicidio involuntario y, por ende, condenado a 15 años de prisión. Pese al revés, para la familia de Carissa, fue un alivio. Después de años de dolor e incertidumbre, creyeron que por fin podrían cerrar ese capítulo. Pero esa tranquilidad duró poco, porque Philip no estaba dispuesto a quedarse tras las rejas, de modo que su defensa apeló la sentencia y el caso llegó al Tribunal de Apelaciones. Allí, los jueces determinaron que, durante el juicio, el magistrado había respondido incorrectamente a una pregunta del jurado, lo que hacía el veredicto inválido. En consecuencia, ordenaron repetir el proceso, pero solo por el mismo cargo. Eso significaba que, en esta segunda oportunidad, los fiscales tenían prohibido argumentar que Philip había tenido la intención de quitarle la vida a su esposa. Philip aguardó el nuevo proceso en libertad. En sus idas y venidas a la corte, lucía siempre impecablemente vestido, con traje oscuro, paso firme y, sobre todo, con una expresión altiva y desafiante. Finalmente, en febrero de 2019, el veredicto volvió a ser el mismo: culpable. Pero ni siquiera entonces la defensa se dio por vencida. Presentaron una nueva apelación con 3 argumentos principales. Primero, aseguraron que el juez había influido al jurado al sugerir que Philip sabía que Carissa estaba bajo el efecto de un sedante y aún así no hizo nada para protegerla. Segundo, cuestionaron que se hubiera incluido como evidencia las búsquedas en la computadora, alegando que no eran relevantes para el caso. Y tercero, insistieron en que una condena de 15 años era desproporcionada para ese delito. En enero de 2020, el tribunal rechazó nuevamente la apelación. Con esa decisión, el proceso quedó sellado. Philip debía cumplir su sentencia de prisión. Por increíble que parezca, Philip y su defensa volvieron a apelar, exigiendo ahora el beneficio de libertad bajo fianza mientras esperaba un tercer juicio. Sorprendentemente se la concedieron. La situación se volvía desesperante. Finalmente, el 9 de mayo de 2022, casi 10 años después del crimen, el Tribunal Superior emitió la resolución final, confirmando que Philip Grandin era culpable del delito por el que había sido condenado. Philip nunca declaró en ninguno de los juicios, y ese silencio, para muchos, dijo más que cualquier palabra. Finalmente, fue trasladado a una penitenciaría federal de máxima seguridad para cumplir su condena de 15 años. Aunque ninguna sentencia podría devolverles a Carissa ni reparar el tiempo perdido en ese tortuoso proceso, para la familia, saber que Philip por fin estaba tras las rejas representó una forma de alivio. Después de todo, durante casi una década había jugado con su dolor. Ahora que conoces todos los detalles, ¿crees que una condena de 15 años fue suficiente para un caso así? ¿Y si hubieras estado en el jurado, habrías llegado al mismo veredicto? ¿O por el contrario, habrías tomado un camino completamente distinto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te impactó esta historia y quieres seguir explorando casos reales y misterios como este, déjanos un like, comenta desde dónde nos escuchas y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros episodios. Soy Diego,
y nos vemos en el próximo relato, donde la verdad siempre es más extraña que la ficción. Imagina vivir un día que empieza como cualquiera, una rutina conocida, un hogar que debería ser seguro, pero que no lo es. Imagina que la persona que dice amarte controla tus pasos, tus mensajes, tus decisiones, hasta que tu mundo se va haciendo cada vez más pequeño. Eso le pasó a Fernie Ayala, una mujer cuya historia comenzó como tantas otras, con pequeñas señales de celos y posesión, y terminó convertida en uno de los casos de femicidio más estremecedores de los últimos años. ¿Sabías que su agresor llegó a dispararle a centímetros de distancia y luego huyó del país mientras ella agonizaba? Ese es el nivel de violencia del que hoy vamos a hablar. Hola, soy Manolo y antes de seguir, cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Nos encanta leerlos y saber que, al otro lado, hay una comunidad comprometida con entender y visibilizar estas historias. Ahora sí, acompáñanos a reconstruir qué pasó en este caso y cómo se desarrolló. Comencemos. Fernie Cristina Ayala Palacios nació en Paraguay a mediados de los años 90. Cuando Fernie era todavía adolescente, su familia, compuesta por la madre y sus hermanos, debió empezar de nuevo. Todos migraron a la Argentina en busca de oportunidades. Desde entonces, instalados en la ciudad de Buenos Aires, fue Rosa, la madre, quien sostuvo el hogar prácticamente sola, trabajando como empleada doméstica para asegurarles un futuro mejor a sus hijos. Siendo muy joven, Fernie quedó embarazada de su primer hijo y decidió abandonar la secundaria para dedicarse de lleno al bebé. Más tarde, la relación con el padre del niño terminó. Y como madre, Fernie trabajó mucho para que a su hijo nunca le faltara nada. Algún tiempo después, cuando decidió retomar los estudios, se convirtió en una compañera ejemplar. Era inteligente, aplicada, y siempre encontraba un momento para ayudar a los demás, aun cuando también tenía sus propias tareas pendientes. Esa generosidad que mostraba en la escuela era la misma que desplegaba en cada aspecto de su vida. Tenía algo especial que todos sentían al instante. De hecho, las reuniones con los compañeros de clase solían terminar en su casa, porque Fernie hacía que cualquiera se sintiera parte de la familia, y adicionalmente, en su tiempo libre, solía colaborar con un comedor popular que estaba en su vecindario. En suma, por aquel entonces, Fernie brillaba. Había dejado muy atrás en el pasado una relación conflictiva y empezaba a recuperar cierta rutina, cumplir objetivos propios y volver a sentirse encaminada. Pero ese equilibrio empezó a cambiar cuando, alrededor de 2021, conoció a un hombre varios años mayor que ella, llamado Esteban Rojas Almada. Pronto iniciaron una relación sentimental que con el paso de las semanas se fue volviendo algo serio. De Esteban sabemos que nació el 4 de enero de 1978 en Paraguay y provenía de una familia numerosa que también había migrado a la Argentina. Esteban se presentaba como un hombre con la vida resuelta. Trabajaba como prestamista y era propietario del edificio en el que vivía. También tenía una hija. Así, mientras el tiempo pasaba y la relación se afianzaba, Fernie llevó a su novio por primera vez a su casa para que su madre lo conociera. Rosa no dudó un segundo en cómo recibirlo. Preparó un gran asado. Aquel día se sentaron todos juntos a la mesa, y Rosa se mostró feliz y orgullosa de poder presumir a su yerno. Le invité a mi casa la primera vez que mi hija me fue a presentar como novio, hasta le hice un gran asado. Se sentó en mi mesa, comió mi asado, no importa, pero le hice con tanto amor para presumir a mi nuevo yerno. Esteban supo ganarse a la familia rápidamente. Desde su suegra hasta sus cuñadas, todos coincidían en que se trataba de una muy buena persona. Se mostraba simpático, desenvuelto y seguro de sí mismo, cualidades que al principio les inspiraron confianza. Parecía muy buena persona. Yo lo veía y hasta me caía bien. Ya. Pero para la familia, lo más importante era que Fernie parecía más feliz que nunca. Tanto así que, tras un año de noviazgo, la chica decidió mudarse a casa de Esteban. Eso sí, el hijo de Fernie no se mudó con ella y continuó viviendo con su abuela Rosa y el resto de la familia. Y desde el momento en que se mudó con Esteban, el mundo de la mujer comenzó a girar alrededor de él. Trabajaba en su negocio, lo acompañaba y lo ayudaba en todo. Él era conocido por todos en el vecindario, pero también sabía guardar las distancias, mostrándose lo suficientemente reservado. Y pese a que su madre vivía muy cerca y él mantenía una estrecha relación tanto con ella como con sus muchos hermanos, la familia de Fernie no llegó a conocerlos. Mientras tanto, la relación aparentaba ser buena.
Fernie posaba junto a Esteban en sus redes sociales durante sus vacaciones. Compartían fines de semana, reuniones y cumpleaños. Él la colmaba de regalos y ella subía fotos sintiéndose orgullosa. Para la familia de la chica, Esteban era prácticamente uno más. De tal manera, nada hacía suponer que puertas adentro algo pudiera estar mal. Hasta que, en algún momento, Fernie empezó a alejarse. No solo de sus amigas, sino también de sus hermanas, a quienes dejó de visitar. En cambio, estaba siempre con él. De manera inesperada, además, abandonó sus estudios. Aún así, ninguna de esas señales encendió alertas entre sus seres queridos. Según su madre, lo único que Fernie llegó a mencionar fue que su novio era muy celoso, pero lo dijo de una manera que parecía no ser nada importante. Un par de veces me dijo que era muy celoso, nada más. Por lo demás, nadie vio golpes, ni marcas, ni episodios de llanto o angustia que indicaran que Fernie estuviera atravesando una situación de violencia doméstica. Con estos antecedentes llegamos a la noche del sábado 18 de febrero de 2023, la cual comenzó como cualquier otra. Como tantas otras veces, el hijo de Fernie quedó al cuidado de su tía Clara. Unas horas más tarde, Fernie subió a su perfil en redes una foto posando junto a Esteban. Él la abrazaba por los hombros y el cuello, y ella acompañó la imagen con una sola palabra, refiriéndose a él como su amor. Luego, la pareja salió a encontrarse con unos amigos y las hermanas de Fernie. El plan era pasar un rato en un local nocturno de la zona sur de la ciudad, un lugar habitual para ellos donde solían reunirse a tomar algo y bailar. Nada parecía fuera de lo común, pero esa salida, que empezó como tantas otras, marcaría un punto de inflexión en la historia. La velada transcurría con total normalidad. El grupo estaba relajado, animado, sin nada que hiciera prever un cambio brusco en el ambiente. Incluso se sacaron fotos y subieron videos cantando. Desde casa, Clara vio lo que compartieron sus hermanas en redes y constató que la estaban pasando de maravillas. Hasta que, en medio de charlas cruzadas y bromas, uno de los jóvenes mencionó, con aparente inocencia, lo mucho que Fernie había atravesado en el pasado, en clara alusión a su expareja. Acto seguido, dirigiéndose a Esteban, el muchacho dijo que esperaba que la trataran bien, porque ella se lo merecía. Esa observación alteró por completo el clima. Esteban se enfureció de inmediato. Primero discutió con el muchacho, después descargó su malestar contra la propia Fernie. Un rato más tarde, las hermanas de Fernie se toparon con ella a la salida del local nocturno. Estaba muy cerca de su pareja, casi aferrada a él. Lo que les llamó la atención fue que tenía el rostro lleno de lágrimas. No parecía un llanto desbordado, pero sí de alguien que había sido herida. Sus hermanas le preguntaron 2 veces si estaba bien, mientras una le sostenía la mano en un intento de transmitirle algo de calma. Fernie les respondió que sí, que todo estaba bien y que se fueran tranquilas. Las hermanas no pudieron preguntarle mucho más. Esteban no se despegaba de ella ni un segundo y las observaba con una especie de sonrisa forzada, casi una mueca. Esa presencia constante, incómoda, terminó por cortar cualquier intento de hablar a solas con Fernie. No pudimos preguntarle mucho porque lo tenía él pegado a ella. Él estaba pegado a ella y nos miraba como con una sonrisa. Por desgracia, aquella sería la última vez que la verían con vida. En la mañana del día siguiente, el 19 de febrero de 2023, el hijo de Fernie comenzó a preguntar por ella. Era extraño, porque por más que hubiese salido y fuera domingo, ella siempre lo pasaba buscando temprano. El chico le envió mensajes, pero no hubo respuesta, lo que resultó aún más alarmante. Eso sí, para ese momento el teléfono de la mujer seguía activo. Los mensajes llegaban, las llamadas también, pero Fernie no contestaba. El de Esteban, en cambio, aparecía apagado. Nadie tenía idea de dónde estaba la mujer, y aunque no le dieron demasiada importancia al principio, unas horas después se preocuparon. Como la madre de Fernie tenía la llave de la puerta principal del edificio de Esteban, fue hasta el lugar. Subió y golpeó la puerta, pero nadie respondió. Como ni ella ni sus hijas tenían la llave del apartamento, y conforme pasaron las horas siguieron sin noticias, decidieron pasar por la casa de la madre de Esteban, por si acaso hubieran ido allí, pero resultó que tampoco sabían nada. Finalmente, cerca de la medianoche, ante la creciente desesperación, las hermanas radicaron una denuncia por la desaparición de ambos, Fernie y Esteban, en la comisaría del barrio.
A las 3 de la madrugada, ya de regreso de la comisaría, las hermanas seguían intranquilas, presentían que algo no estaba bien y temían que nadie se moviera demasiado con la denuncia recién presentada. Entonces decidieron buscar a un vecino para que las ayudara y tiraron la puerta abajo a patadas. Absolutamente nada la habría podido preparar para lo que encontraron. Fernie, de 28 años, yacía sin vida en el piso. Fuimos a buscar a un vecino que nos ayudó a tirar la puerta abajo y ahí fue cuando la encontré a mi hermana tirada en el piso. Había sido atacada con un arma de fuego y todavía llevaba su pijama, y aunque la casa se encontraba ordenada, la ropa que Esteban usó aquella noche estaba tirada en el piso. Una vez que las autoridades llegaron al lugar, se constató que Fernie había recibido 2 impactos de bala en el pecho. Desde ese mismo momento, Esteban pasó a ser el principal y único sospechoso del crimen. Según la reconstrucción inicial, habría huido durante la mañana del domingo. Horas después, uno de sus hermanos se presentó en el edificio y, de acuerdo con lo declarado por testigos, se llevó en una bolsa negra lo que sería el arma utilizada y las grabaciones de las cámaras interiores del apartamento. Además, mientras avanzaba la investigación, salió a la luz que Esteban tenía una causa abierta por drogas, ya que estaba vinculado presuntamente al narcotráfico. En un primer momento circuló la versión de que había escapado a Paraguay. Sin embargo, esos datos fueron cambiando y algunos testigos afirmaron que podría haber logrado cruzar a Brasil. Después de todo, disponía de los medios económicos. También se supo que no tenía documento argentino y que manejaba múltiples identidades y distintos documentos falsificados, lo que habría facilitado su fuga. La familia de Fernie pidió públicamente ayuda para dar con el paradero del hombre y dejaron en claro que para ellos no existía ninguna duda sobre su culpabilidad. Mientras tanto, aunque el apartamento permanecía resguardado como escena del crimen, los familiares improvisaron un pequeño santuario en la entrada del edificio, y las hermanas de Fernie escribieron el nombre de Esteban en las paredes cercanas, señalándolo de manera directa como el responsable del crimen. A partir del análisis de distintas evidencias, así como de las cámaras de seguridad ubicadas tanto en las inmediaciones del local nocturno como en la zona del domicilio, las autoridades lograron reconstruir el último recorrido de la pareja. Luego de despedirse de sus hermanas, Esteban y Fernie fueron a otro local nocturno. Después, alrededor de las 7:41 de la mañana del 19 de febrero, ella ingresó al departamento y transcurridos otros pocos minutos lo hizo Esteban. Una vez dentro y casi de inmediato, él abrió fuego a muy corta distancia, entre 5 y 15 centímetros. Antes de ese momento, Fernie habría intentado defenderse de una agresión física, lo que explicaría las múltiples lesiones que presentaba en manos, muñecas, antebrazos, brazos, cabeza, cuello y piernas. Con esta versión casi confirmada, Esteban seguía en paradero desconocido, pero su abogado sostuvo que él negaba cualquier responsabilidad, una postura que solo incrementó las dudas de la familia Ayala, convencida de que, si realmente fuera inocente, se habría presentado de inmediato. Aún así, la defensa anunció que fijaría un plazo para que compareciera ante la justicia. Con el correr de la semana comenzaron a surgir nuevos indicios sobre la relación que Fernie mantenía con Esteban. Distintas personas describieron un vínculo marcado por la toxicidad y el control. Él revisaba constantemente el celular de la joven. Había instalado cámaras en toda la vivienda y le prohibía continuar sus estudios o reunirse con sus amigas. Mientras tanto, la familia sostuvo ante los medios que, aunque todos intuían que detrás de la apariencia de una pareja perfecta había algo más, Fernie jamás les había contado lo que realmente estaba viviendo. Pero aquello no fue lo único que salió a la luz. A medida que la tragedia se conocía en el barrio, comenzaron a circular relatos sobre episodios de violencia protagonizados por Esteban, incluido el maltrato a otras 3 mujeres. Eran antecedentes que la familia de la mujer desconocía por completo. Ahora todos salen a decir que él era una persona muy violenta. Nosotros no lo sabíamos. Entre los comentarios que circularon, algunos vecinos afirmaron que a una expareja la había arrojado por una escalera cuando estaba embarazada de 8 meses y que en otra ocasión le había cortado el cabello a una novia porque había salido sin su permiso. Posteriormente, dichas denuncias fueron confirmadas por las autoridades. Por su parte, la familia de Fernie aseguró que, aunque algunos familiares de Esteban se acercaron para darles el pésame y aclarar que no tenían relación alguna con lo ocurrido, e incluso les ofrecieron dinero para cubrir los gastos del funeral, la familia decidió rechazar el gesto. Lo que sí reconocieron fue que recibieron amenazas indirectas a través de redes sociales, provenientes de personas que vivían en Paraguay. Me escribió mucha gente de Paraguay, de Villarrica, de Luque, donde somos nosotros, y creo que él también tiene familiares allá.
Me dijeron que saben dónde vive tal persona, Sí. pero que no quieren salir, no quieren dar nombres ellos, pero sí mucha información. Mientras tanto, familiares y vecinos organizaron una manifestación para exigir justicia y el acompañamiento de toda la comunidad. Al tiempo que la familia intentaba reconstruir lo sucedido y comprender qué había detonado semejante acto de violencia, la investigación avanzaba en paralelo. Finalmente, cuando se venció el plazo para que Esteban se presentara de manera voluntaria, la situación cambió por completo, porque a partir de entonces pasó a ser buscado activamente. Se emitió una orden de captura nacional e internacional, y las autoridades comenzaron un operativo para dar con su paradero. Además, dentro del territorio argentino se ofreció una recompensa para cualquier persona que aportara información útil que permitiera concretar su detención. El miércoles 22 de febrero se llevó a cabo el velatorio de Ferni en el comedor comunitario donde ella solía colaborar, un espacio que la gente del barrio conocía bien. Tras la ceremonia, el cuerpo fue trasladado al cementerio. La madre y las hermanas, quebradas por el dolor y sostenidas por vecinos y allegados, intentaban contener al hijo de la joven, que permanecía desconcertado ante la magnitud de lo ocurrido. En paralelo se produjo un avance en la búsqueda de Esteban. Todo ocurrió cuando la policía localizó su vehículo en la calle. En principio, el hallazgo pareció bastante inexplicable. Sin embargo, pronto un mecánico de la zona les explicó a las autoridades que Esteban lo había dejado en su taller el 14 de febrero para una reparación y que, días antes, le había enviado un mensaje detallando los repuestos que necesitaba. Como nunca recibió respuesta, el hombre decidió sacar el auto y dejarlo en la vía pública con las llaves sobre el parabrisas, para que quedara a disposición de quien correspondiera una vez que se enteró del caso. El auto fue remolcado y, si bien los investigadores comprobaron que estaba intacto, no encontraron indicios del arma. De manera extraoficial, surgió además que Esteban se habría estado moviendo recientemente en otro vehículo, de color oscuro, que aún no había sido encontrado. Pese a los avances iniciales, en las semanas y meses siguientes, el caso comenzó a enfriarse. Para la familia, la sensación era que a Esteban se lo había tragado la tierra, algo que no hacía más que incrementar la indignación y la impotencia. No surgían rastros, no había movimientos y la búsqueda parecía estancarse. En realidad, para entonces Esteban se había convertido en uno de los sujetos más buscados por las autoridades, tanto de Argentina como de Paraguay. Hasta que, 5 meses después de los hechos, se produjo el giro decisivo. Tras un intenso operativo, Esteban fue localizado en Paraguay por agentes de Interpol. Fue entonces cuando la historia tomó un rumbo tan inesperado como impactante. Al ser localizado, el hombre estaba en compañía de su amante, con quien mantenía un romance desde hacía tiempo, y además le habría acompañado en la huida. En el momento de la detención, la mujer se inclinó sobre él mientras Esteban permanecía esposado en el suelo. Por su parte, al difundir la noticia, los medios de comunicación confirmaron que las amenazas recibidas por la familia de Ferni habían sido realizadas por el propio Esteban. Posteriormente fue extraditado a la Argentina. Una vez allí, tras ser imputado por femicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de un arma de fuego, fue destinado a una prisión federal. Valga aclarar que él se declaró inocente. En octubre de 2024, al iniciar el juicio oral ante el tribunal, la fiscalía sostuvo que Esteban, además de ejercer violencia de género y mantener un control permanente sobre Ferni, actuó de manera deliberada contra ella, primero mediante agresiones físicas y finalmente al abrir fuego. Unos días más tarde, cuando llegó el momento de que Esteban declarara por primera vez, planteó un relato que iba en sentido opuesto a las acusaciones. Primero afirmó que él y Ferni habían regresado al apartamento alcoholizados y discutiendo. Durante el trayecto, según aseguró, ella lo atacó, provocándole rasguños en la cara y el cuello, y en un momento incluso tomó el volante del auto, lo que habría originado un riesgo de choque. Luego, notando que ella se encontraba muy alterada, él detuvo la marcha durante varios minutos. Más tarde, al llegar al domicilio, dejaron de hablarse durante un rato. En la versión de Esteban, tras ir al baño y salir, encontró a Ferni con un arma que él guardaba en el ropero. Entonces, siempre según su relato, lo amenazó con eliminarlo para luego quitarse la vida. Fue ahí, durante el forcejeo, que aseguró que ocurrió el desenlace fatal. Respecto de lo que sucedió después y que hasta ese momento no había revelado, Esteban sostuvo que, al comprobar que no podía hacer nada por Ferni, se lavó y se dirigió a la casa de su madre.
Una vez allí, luego de contarle lo sucedido, le dijo que tenía intenciones de quitarse la vida, pero ella intentó disuadirlo recordándole a su hija. Más tarde afirmó que fue al cementerio a visitar la tumba de su padre y luego se dirigió a la casa de otro familiar, de quien quería despedirse. Por último, Esteban trató de justificar su huida, explicando que la idea de estar tras las rejas le resultaba insoportable. En sus alegatos, su abogada pidió la absolución y solo reconoció que su cliente poseía un arma de fuego ilegal. Para la defensa, la familia Ayala había impulsado la hipótesis de violencia de género pese a que, durante el tiempo en que estuvieron juntos, nunca existieron indicios al respecto. Y si bien la abogada añadió que tal vez tenían una relación tóxica, remarcó que los celos eran recíprocos. Para finalizar, la defensa sostuvo que, según los forenses, Fernie no presentaba signos compatibles con los patrones habituales de violencia letal en el ámbito de la pareja. Pero, pese a los esfuerzos de su defensa, Esteban fue declarado culpable. El 4 de diciembre de 2024, antes de que se diera a conocer la sentencia, hizo uso de sus últimas palabras para pedir perdón a la familia Ayala. Aún así, volvió de inmediato a insistir en su versión de que todo había sido un accidente y hacia el final suplicó que no lo enviaran nuevamente a prisión. Ese mismo día, Esteban Rojas Almada fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernie Cristina Ayala Palacios y por la tenencia ilegal de un arma de guerra sin la debida autorización. Además, el tribunal dispuso la aplicación de la ley Brisa para el hijo de Fernie, que garantiza una reparación económica mensual para menores de 21 años que hayan perdido a uno de sus progenitores en un contexto de violencia intrafamiliar. Al año siguiente, en octubre de 2025, se rechazó el recurso de la defensa y confirmó la condena. Y así termina la historia de Fernie Ayala. Una historia que nunca debería haber llegado a este punto. Un crimen que no nació de un día para el otro, sino de un hilo de silencios, celos, control y señales que quedaron flotando en el aire sin que nadie pudiera o quisiera verlas del todo. Mientras su agresor escapaba, Fernie agonizaba sola. La justicia llegó, pero llegó tarde, como tantas veces. Eso sí, si algo debe quedarnos de este caso, es la convicción de no mirar hacia otro lado nunca más. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estos casos con la profundidad que merecen. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad. Y si te interesa que sigamos investigando, contando y reflexionando juntos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo video. La mujer que estás viendo en tu pantalla es Jennifer Gledhill, y por su risa jamás imaginarías que está acusada de uno de los crímenes más inquietantes de los últimos años. So first, Your Honor, Matthew has not been seen or heard from since September 20th of 2024. He's not been to work, his family and his friends have not seen him. There's no phone records or bank records, no activity. His military ID and his passport were found in the master bedroom. And the last person to see him alive was the defendant. Su esposo, Matthew, un ex-marine y miembro de la Guardia Nacional de Utah, desapareció sin dejar rastro. Y mientras su familia y compañeros de fuerza lo buscaban desesperadamente, Jennifer parecía tomarse todo como un mal chiste. Pero lo que dejó a todos en shock fue el testimonio del supuesto amante de Jennifer, que reveló una verdad que dejó helados a todos. En este video te voy a contar cada detalle de esta historia que parece inventada, pero no. Es tan real como inquietante. Un caso lleno de giros, secretos y declaraciones inesperadas que han dejado a toda la comunidad impactada. Hola, mi nombre es Miguel y te doy la bienvenida a este nuevo caso que, te lo aseguro, no vas a poder dejar de ver. Quédate hasta el final, porque lo que viene se pone todavía más intenso. Y antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ya sabes que nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, vamos al caso. Jennifer Gledhill nació el 4 de febrero de 1983 en Utah, Estados Unidos. Allí creció junto a sus padres, Rosalie y Thomas, con quienes siempre mantuvo una relación bastante estrecha. Desde muy joven, Jennifer destacó por su capacidad para socializar y su carácter firme, pero también por su atractivo físico. A donde quiera que llegaba, llamaba la atención por su estilizada figura
y su armonioso rostro, enmarcado en una cabellera que siempre llevaba perfectamente arreglada. Entre quienes cayeron rendidos ante sus encantos estaba Matthew Johnson, un destacado miembro de una unidad de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos. Pese a que entre ellos había una diferencia de 10 años, la pareja congenió y rápidamente iniciaron una relación amorosa. Alrededor del 2011 se casaron y en los siguientes años la familia se completó con la llegada de 3 hijos, 2 niños y una niña. Los Johnson llevaban un estilo de vida relativamente lujoso, instalados en una casa valorada en $1 millón, situada en una exclusiva zona. Los vecinos y la mayoría de los amigos los consideraban una familia típica, pero bajo esa superficie de normalidad, parece que las cosas entre Jennifer y Matthew no fluían tan bien como creía la gente. Aparentemente, después de más de una década juntos, los problemas habían comenzado a surgir entre ellos, y las confrontaciones se hicieron cada vez más frecuentes. Incluso, según los registros y los testimonios de testigos, en más de una ocasión las disputas requirieron la intervención de la policía. No obstante, no había registros de violencia doméstica. Desde 2018, Matthew había estado a tiempo completo en la Guardia Nacional de Utah, donde trabajaba como especialista en comunicaciones para la Unidad de Operaciones Especiales, y había sido desplegado en el extranjero varias veces, incluyendo misiones en Afganistán y en Jordania. Cada despliegue duraba hasta 1 año, lo que probablemente contribuyó al distanciamiento entre la pareja. Para mediados de 2024, después de unos 13 años juntos, parecía que la crisis del matrimonio había llegado a un punto de no retorno, y Jennifer se mudó a casa de sus padres, situada a pocos kilómetros de distancia, llevándose con ella a los niños. De acuerdo con los registros, en julio, Jennifer solicitó el divorcio y a partir de ese momento comenzó una amarga disputa entre la pareja por la custodia de sus hijos, de 11, 7 y 5 años. Sin embargo, poco después, parece que las cosas se calmaron y volvieron a vivir juntos. Pero una vez que estuvieron bajo el mismo techo, los conflictos no tardaron en reaparecer. Un amigo del matrimonio afirmó más tarde que Matthew parecía estar bastante nervioso por la conducta errática de su esposa. Debido a las preocupaciones por su seguridad, el hombre durmió durante varias semanas en las instalaciones de su base, pero luego regresó a la casa familiar. La pareja parecía enfrentarse a un divorcio inminente y cada vez que estaban juntos, las peleas no cesaban, pero pese a los conflictos, nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. La tarde del viernes 20 de septiembre de 2024, Jennifer había dejado a los niños al cuidado de sus padres, por lo que ella y Matthew estarían solos en la casa. De acuerdo con los informes, la pareja conversó y compartió algunos tragos. Algunas fuentes aseguran que incluso llegaron a tener relaciones íntimas. Sin embargo, de pronto la velada se transformó en otro de sus habituales altercados, cuando, aparentemente, Jennifer confirmó las sospechas de su esposo de que ella estaba teniendo una aventura con otro hombre. La confesión habría desatado la furia de Matthew y habría comenzado una discusión. La pelea fue de grandes proporciones, ya que, posteriormente, algunos vecinos declararon que los escucharon discutir a gritos. Sin embargo, cuando las cosas se calmaron un poco, Matthew se acostó a dormir. Al día siguiente, Jennifer le pidió a sus padres que cuidaran por otro día a los niños. Transcurrido el fin de semana, llegó el lunes 23 de septiembre y el hombre no se presentó a su trabajo, algo completamente inusual en él. Uno de los compañeros lo llamó insistentemente, pero cada llamada era desviada directamente al buzón de mensajes. Debido a que no se presentó ni se comunicó para dar una explicación, la Guardia Nacional reportó a Matthew como ausente sin permiso. Ya para el martes 24 de septiembre, un compañero solicitó ayuda para localizar a Matthew, explicando que se había ausentado de su trabajo y que no podían contactarlo. Unos días después del reporte, el viernes 27, un oficial llamó a Jennifer para preguntar por su esposo. Ella declaró que no había visto ni tenido noticias de Matthew desde el 20 de septiembre. Explicó que ese día tuvieron una discusión y él se marchó de la casa, advirtiéndole que estaría fuera una semana y que no lo llamara.
Entonces Jennifer formalizó la denuncia por la desaparición de su esposo, proporcionó los números telefónicos de Matthew y la descripción de su vehículo, una camioneta de color rojo. Sin embargo, el oficial que habló inicialmente con ella dijo más adelante que durante esa llamada la notó distraída y por momentos nerviosa. El caso dio un giro inesperado cuando en la tarde de ese mismo viernes 27 de septiembre, un hombre cuya identidad se mantuvo en reserva se comunicó con el departamento de policía con una historia sorprendente. El hombre dijo que desde julio de ese año mantenía una relación extramatrimonial con Jennifer, a quien conoció a través de sus hijos, pues practicaban deportes juntos. Según los registros judiciales, el informante reveló que ella se presentó en su casa poco antes de la medianoche del 22 de septiembre y le confesó que 2 noches antes le había disparado fatalmente a su esposo mientras éste dormía. De acuerdo con su relato, Jennifer esperó a que Matthew se durmiera. Fue por su arma de fuego, una pistola 9 milímetros, regresó a la habitación principal, le apuntó a la cabeza y apretó el gatillo. Luego metió el cuerpo dentro de un portaequipajes de techo de un vehículo. Lo deslizó escaleras abajo, lo subió a su furgoneta, lo transportó hacia una zona remota al norte de su casa y lo sepultó en una fosa poco profunda que ella misma cavó. El informante compartió con la policía que Jennifer también mencionó que se deshizo de las sábanas, el colchón y había limpiado su dormitorio con distintos productos. Además, reveló que destruyó el teléfono de su esposo y escondió su camioneta en un vecindario cercano. Al principio, la reacción del hombre fue una mezcla entre incredulidad y temor. Se preguntaba si ella estaba alardeando o si realmente habría sido capaz de hacer algo tan terrible, por lo que se limitó solo a escuchar su relato. Luego recordó que unos días antes, Jennifer le había mostrado el arma cargada alegando que la tenía por protección, y al enterarse de la desaparición de Matthew, decidió decirle a la policía lo que sabía. Contó que durante todo ese tiempo se mantuvo en contacto con Jennifer a través de mensajes, pero cuando notó que ella los borraba, él hizo capturas de pantalla de las conversaciones. En uno de los mensajes, ella le recriminaba no haber sido más comprensivo cuando ella le contó lo que había hecho. Por prevención, el hombre decidió grabar sus próximas llamadas. Al día siguiente de la inesperada visita a su casa, él y Jennifer tuvieron una extensa conversación, todavía más escalofriante que su confesión inicial. Lo que hablaron, que quedó registrado en el teléfono, resultó altamente incriminatorio y sería clave para la investigación. Él le comentó que lo que le había dicho lo dejó impactado, y ella se disculpó por haberle contado lo que pasó. Jennifer le pidió que no pensara en ella como en un monstruo e intentara recordar cómo era ella antes de confesarle todo. Luego le dijo que el hecho de que él le tuviese miedo era la parte que más rompía su corazón y que no le importaba ser ejecutada si realmente lo merecía. El hombre estaba cada vez más aterrorizado. Tras revelar lo que sabía, se presentó en el departamento de policía, llevando consigo las capturas de pantalla de sus chats con ella y la grabación de esa inquietante conversación. Afirmó que no lo había reportado de inmediato simplemente porque lo que le decía Jennifer sonaba tan disparatado que pensó que podía estar mintiendo. Tras escuchar su relato y verificar las pruebas presentadas por él, las autoridades actuaron de inmediato y dictaron varias órdenes de allanamiento. El 30 de septiembre, la camioneta de Matthew fue localizada en un vecindario cercano, a medio kilómetro de su casa. Los detectives obtuvieron imágenes de la cámara del timbre que mostraban que el vehículo estuvo estacionado en ese lugar desde las 6:15 de la mañana del 21 de septiembre. Adentro encontraron el teléfono de Matthew. El 2 de octubre ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de los Johnson, la escena del supuesto crimen, donde los investigadores encontraron varias pruebas sospechosas. Lo primero que notaron fue que la cama de la habitación principal tenía un colchón nuevo. También hallaron manchas de color rojizo en paredes, en los listones de la cama y en las persianas. La pared detrás de la cama tenía señales de haber sido limpiada con lejía. Además, una alfombra mostraba evidentes rastros de haber sido lavada con blanqueador y, en la alfombra debajo de la cama, justo del lado derecho cerca de la cabecera,
había un patrón circular de color marrón rojizo similar al que dejan los rastros hemáticos. Se tomaron muestras que fueron enviadas al laboratorio criminalístico, donde se comprobó que las manchas correspondían a sangre de origen humano. Posteriores pruebas de ADN determinaron que los resultados encajaban con el perfil genético de Matthew. Jennifer fue interrogada por la policía, pero sorprendió a los oficiales al decir que quería denunciar un incidente de violencia doméstica ocurrido durante el fin de semana y pidió que se fotografiaran moretones en su cuerpo como evidencia. Señaló que los hematomas estaban por todo su cuerpo y que para fotografiarlos tendría que quitarse la ropa hasta quedar en prendas íntimas. Jennifer fue escoltada dentro de la estación de policía a una sala de interrogatorios y se le informó que enviarían a una oficial para ayudar con las fotografías. Según el informe, Jennifer explicó que Matthew estuvo en la residencia el 20 de septiembre y comenzaron a beber whisky. Como ya hemos mencionado, estando ebrios ellos tuvieron un encuentro sexual. Jennifer dijo que, debido a la intoxicación etílica, a ella le costaba recordar los eventos que tuvieron lugar después de que ella y Matthew tuvieron relaciones. No obstante, dijo que Matthew se molestó por algo, pero ella no podía recordar por qué. Jennifer informó que solamente recordaba que su esposo estaba encima de ella con el puño golpeándola varias veces. Jennifer le mostró al oficial sus brazos y manos, donde eran visibles varios moretones. También tenía uno debajo del ojo izquierdo. Ella mencionó que tenía más hematomas en la parte superior del muslo y en los costados, cerca del brasier. Asimismo, comentó que no reportó el incidente la mañana del sábado porque había hecho un trato con Matthew. La mujer admitió que tenía un largo historial de llamados a la policía por altercados no criminales y que su esposo le había dicho que las autoridades no le creerían si ella lo denunciaba. Fue entonces cuando, supuestamente, acordaron que se separarían. Él volvería a la base y que ella se quedaría con la casa. A cambio, Jennifer no llamaría a la policía. De igual modo, declaró que la mañana del lunes 23 de septiembre había encontrado en la puerta una nota que dejaron algunos de los compañeros de trabajo de Matthew, quienes indicaron que lo estaban buscando, pues no se presentó a trabajar. El relato de la mujer era tan inverosímil que ese mismo día quedó detenida bajo sospecha de asesinato en primer grado por la presunta muerte de Matthew. La fiscalía había solicitado su detención sin derecho a fianza, alegando que podría manipular más pruebas o intentar fugarse. Entretanto, los 3 hijos de la pareja quedaron temporalmente bajo el cuidado de sus abuelos maternos, mientras avanzaban la investigación y el proceso penal. El Departamento de Policía emitió un comunicado expresando sus condolencias a los niños y a toda la familia. Durante las pesquisas, una vecina que vivía cerca de la residencia de los Johnson declaró que el 19 de septiembre de 2024 vio la camioneta de Matthew estacionada en reversa en el garaje. También dijo que la noche siguiente, el 20 de septiembre, y hasta la madrugada del sábado 21, pudo oír que él y su esposa estaban discutiendo. Asimismo, declaró que cuando salió de su casa la tarde de ese mismo día, la camioneta de Matthew ya no estaba en la entrada. La vecina relató que 2 días después, el 23 de septiembre, vio a los padres de Jennifer en la casa con ella y los niños. Según su testimonio, salieron de la residencia cerca de las 11 de la noche. Por otra parte, el análisis de los datos del sistema de geolocalización satelital, o GPS, del teléfono de Jennifer, mostró que el día en que confesó al informante haber asesinado a su esposo, a las 6 de la mañana se dirigió al lugar donde posteriormente se encontró la camioneta roja de Matthew. Ese mismo día, los datos GPS la ubicaron en el otro condado hasta que apagó su teléfono alrededor de las 2:37 de la tarde. Luego lo encendió alrededor de las 5 de la tarde, mientras viajaba hacia el este por la carretera. Más tarde ese mismo día, el vehículo de Jennifer fue captado por las cámaras de vigilancia de un autolavado. En las imágenes se ve a la mujer limpiando minuciosamente la carrocería. Jennifer salió del establecimiento a las 11 de la noche y luego se dirigió a la casa de su amante cerca de la medianoche, lo cual
coincide con el horario que él le proporcionó a los detectives. Por otro lado, los registros de llamadas telefónicas mostraron que en ningún momento Jennifer intentó contactar a su esposo después del 21 de septiembre de 2024. La familia de Matthew estaba destrozada y sus compañeros de fuerza estaban impactados por lo ocurrido. El caso había conmocionado a la ciudadanía y atrajo la atención de la prensa nacional. También se había hecho viral en redes sociales. Más de 100 militares se unieron a la búsqueda de los restos de su compañero en una extensa zona donde los datos GPS ubicaron a Jennifer. Pero era como buscar una aguja en un pajar y, pese a la utilización de drones y otros recursos, pasaban los días sin que encontraran nada. El 15 de octubre de 2024, Jennifer fue formalmente imputada por 9 cargos que incluían asesinato en primer grado, obstrucción de la justicia, profanación de un cadáver, manipulación de testigos y posesión de drogas con intención de distribuir, ya que en la revisión de su vehículo encontraron sustancias empaquetadas para el menudeo. Los días pasaron y el 21 de octubre, Jennifer hizo su primera comparecencia ante el tribunal. Ese día se le asignó una fecha para programar una audiencia con el juez que presidirá el caso en el futuro. Por otro lado, los fiscales presentaron una orden de protección previa al juicio para los 3 hijos en edad escolar de la mujer, quienes, según ellos, no deberían tener ningún contacto con su madre. Señalaron que aunque los niños no figuraban como víctimas en el caso, había preocupación en el Estado por una posible manipulación y porque existía la posibilidad de que fuesen testigos en el asunto. Por su parte, el abogado defensor criticó la solicitud por considerarla severa y abogó por un régimen de visitas supervisado. No obstante, la fiscalía insistió en que había preocupaciones por la seguridad de los niños. Durante la audiencia, el juez firmó una orden provisional que prohibía el contacto entre Jennifer y sus hijos, medida que debía ser revisada por el juez que se encargaría del caso de Matthew. Hasta entonces, Jennifer no podría hablar ni ver a sus hijos, ni de forma presencial ni mediante videollamadas, mensajes o correos electrónicos. Unos días después, el jueves 24 de octubre, el caso dio un nuevo y dramático giro cuando los padres de Jennifer, Thomas de 70 años y Rosalie de 67, fueron arrestados por presuntamente ayudarla a encubrir el crimen. La policía informó que la pareja de ancianos fue detenida durante un operativo de control de tráfico. Ambos fueron ingresados en prisión, acusados de varios delitos graves de obstrucción a la justicia. La investigación determinó que Rosalie ayudó a la sospechosa a comprar el colchón nuevo y, según lo que declaró a la policía, estuvo en la casa de su hija la noche del 23 de septiembre de 2024 para recoger ropa y afirmó que estuvo allí menos de 1 hora. No obstante, vecinos cercanos declararon haberla visto limpiando la casa y aseguraron que estuvo en la vivienda al menos durante 5 horas. Su teléfono fue confiscado, pero para sorpresa de los investigadores, había sido reiniciado y se perdió toda la información. Por su lado, Thomas negó que la noche del 23 él hubiese estado limpiando en la casa de Jennifer. Sin embargo, y como ya sabemos, los testigos afirmaron todo lo contrario. De igual modo, los datos telefónicos confirmaron que las únicas llamadas efectuadas por Jennifer el día de los hechos fueron a su padre. Por otra parte, trascendió que, durante la revisión a la vivienda de los Gledhill, los investigadores encontraron un estuche de plástico cerca, en la que era la habitación de Jennifer cuando dormía allí. Según la etiqueta de la caja, que estaba envuelta en una prenda de vestir infantil, esta correspondía a una pistola Glock 19X, de color verde y beige. Las características coincidían con el modelo y el color del arma de fuego que Jennifer le mostró al informante el 19 de septiembre de 2024. Ese estuche fue la prueba clave que llevó a Rosalie y a Thomas tras las rejas por obstrucción a la justicia. También se tuvo en cuenta que había evidencias contundentes de que habían ayudado a su hija a limpiar la escena del crimen. Entretanto, Matthew seguía sin aparecer, ni vivo ni muerto, y los peritos continuaban revisando cuentas, vehículos y otras pistas que pudieran ayudarlos a esclarecer el caso.
Durante la búsqueda en el área cercana en donde estuvo con su vehículo, los investigadores encontraron flotando en un arroyo un portaequipaje de características similares al presuntamente utilizado para trasladar el cuerpo. Los investigadores presumían que el contenedor fue arrastrado durante una tormenta desde el lugar donde Jennifer lo habría ocultado. Durante el peritaje encontraron manchas rojas que resultaron ser rastros hemáticos. Una vez más se determinó que pertenecían a Matthew. En la zona también se encontró un colchón que, de acuerdo con los resultados de los análisis, era de la casa de la pareja. Estaba junto con almohadas envueltas en una alfombra que, según otras pruebas, alguna vez estuvo dentro de la residencia de Jennifer y Matthew. Ya en noviembre de 2024, se entregaron los elementos adicionales como posible evidencia en el caso. Entre las piezas consignadas para su análisis estaban los teléfonos de Jennifer, datos telefónicos, fotografías y videos de varias armas, así como las cajas negras de los vehículos. El tiempo fue pasando y el 6 de febrero de 2025, Jennifer se declaró inocente y renunció a la audiencia preliminar en el tribunal, decisión que ratificó durante una audiencia judicial efectuada el viernes 28 de febrero. A esa sesión a la que Jennifer acudió vistiendo el mono carcelario de color azul y usando lentes de montura negra. Tal como se observó en el video que reprodujimos al inicio, ella y su abogado se reían aparentemente despreocupados, pese a la gravedad de los cargos que le fueron imputados. Pero la sonrisa se borró de su rostro cuando, en su declaración, la fiscal afirmó que Matthew no estaba desaparecido, sino que fue Jennifer la que le había quitado la vida. She confessed that she smashed Matthew's cell phone and hid his truck in a neighborhood near the house. She also confessed that she loaded Matthew's body into a rooftop storage container, slid him down the stairs, and loaded him into the back of her minivan. She confessed that she took Matthew's body north, dug a hole, and buried him in a shallow grave. And she confessed that she cleaned everything up. Para la acusación, la mujer había sido muy calculadora en sus crímenes, ya que dispuso que los niños se quedaran con sus padres la noche en que Matthew fue asesinado, y después del crimen, les pidió que cuidaran a los niños un día más, presumiblemente mientras se deshacía de las evidencias. The state believes the defendant was very calculating in her crimes. Just days after that temporary protective order was removed, she arranged for the children to stay at her parents' during the evening that Matthew was killed. And she asked her parents to keep the children home at their house for another day, presumably while she was cleaning up the crime and disposing of Matthew's body. Lo siguiente que se supo del caso fue el lunes 14 de abril de 2025, cuando se hicieron públicos los documentos judiciales que habían permanecido sellados para evitar que la investigación se viera comprometida por la filtración de información. Entre los documentos clasificados estaban las 25 órdenes de registro, obtenidas por las autoridades a cargo del caso. Esto incluía las órdenes para revisar las viviendas, vehículos y teléfonos de los presuntos implicados y de la víctima, y para obtener información financiera, incluidos los movimientos bancarios como depósitos y transferencias, así como órdenes de pago. Ese mismo mes, la empresa aseguradora contratada por Matthew informó que los $500,000 de una póliza de vida a su nombre, de la cual era beneficiaria Jennifer, permanecerían en posesión del tribunal hasta que se conociera el veredicto. Al momento de la investigación para este video, en noviembre de 2025, el caso sigue bajo investigación y aún no se conoce su desenlace, pues el juicio contra Jennifer, de 42 años, ha sido fijado para diciembre de 2025. Pese a que la ausencia del cuerpo y del arma homicida podrían complicar el juicio, se espera que la evidencia forense y la confesión grabada fortalezcan la acusación y se obtenga un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, Jennifer sigue negada a revelar la ubicación exacta del cuerpo, y hasta que esto no ocurra, los seres queridos de Matthew no tendrán un cierre definitivo. Aunque no se han establecido oficialmente los motivos detrás del crimen, las autoridades presumen que se trató de una escalada de violencia extrema en los conflictos maritales preexistentes, exacerbada por la infidelidad y el posible estrés financiero.
Al final, este caso nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre la normalidad y el horror. Una historia llena de contradicciones, silencios incómodos y decisiones que cambiaron la vida de toda una familia. Lo más inquietante es pensar que mientras la investigación avanza, todavía quedan preguntas sin respuesta. Preguntas que solo Jennifer podría aclarar. Y mientras tanto, una comunidad entera sigue esperando justicia para Matthew. Este caso es un recordatorio brutal de que la verdad siempre termina saliendo a la luz, por más que se intente ocultar. Y cuando eso ocurre, no solo se revelan los hechos, también se exponen las consecuencias de cada mentira, cada acción y cada silencio. Si te gustan estos casos reales y quieres que sigamos investigando historias tan impactantes como esta, suscríbete, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para quienes, como tú, buscan entender la verdad detrás de los crímenes que estremecen al mundo. Recuerda, en la oscuridad de cada caso, siempre hay una verdad esperando ser descubierta. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!